Es un orgullo para su servidor presentar a la doctora Gabriela Croda Borges. Muy buenos días a todos. Es un gusto estar aquí y agradecer la invitación que a través de la Organización Continental de Excelencia Educativa he recibido del ingeniero Carlos Zamudio, del doctor Eduardo y bueno, de todos los que forman parte de esta importante organización. Pues para mí es un gusto estar en mi puerto, ¿no? Yo soy veracruzana, orgullosamente, y tener la oportunidad de compartir con colegas de América sobre un tema que me apasiona, que es la educación, pues lo hago con todo gusto. Sean bienvenidos todos, me sumo a la bienvenida a todos los que nos visitan de otros países y agradecida por este espacio para compartir con ustedes. Bien, pues me han pedido presentar un tema sobre el paradigma de la educación integral. Y yo quiero hablarles de este paradigma desde un marco en donde nos pueda dar un cierto contexto de la realidad educativa que tenemos, de los grandes retos y desafíos que como educadores estamos enfrentando, y frente a ello, ¿cuáles serían aquellas implicaciones que en los procesos educativos tendríamos que ir incorporando para avanzar en una educación cada vez pues, de mejor calidad, pero sobre todo que potencie el desarrollo de las personas, que permita formar para la ciudadanía, que permita formar para la paz? Si me ayudan, por favor, con la presentación. Bien, pues he planteado este propósito, compartir esta perspectiva educativa en torno a la educación integral y algunas de sus implicaciones para innovar los procesos de formación, que espero sea del interés de todos y que podamos tener un espacio de diálogo al respecto de ello. Adelante, por favor. Bueno, un poco el contexto en el que estamos. Hoy día estamos en un contexto de acuerdo a los datos que el Índice Global de Competitividad nos presenta, en donde ustedes pueden apreciar ahí los grandes retos que enfrentamos en América Latina y el Caribe, así como también de manera comparativa con los datos de la OCDE y de China. Si se dan cuenta, podemos apreciar cómo Latinoamérica tiene grandes áreas de oportunidad en torno al tema que nos ocupa: la innovación, las instituciones, la infraestructura, la preparación tecnológica y la educación superior y la formación. En definitiva, si ustedes aprecian, hay una gran distancia entre los planteamientos y los logros que hemos tenido en América Latina respecto a los de otros países. Esto nos plantea ya una necesidad de mejorar las instituciones, sin duda, de mejorar sí nuestra infraestructura, pero sobre todo de mejorar aquellos procesos educativos a través de los cuales podemos potenciar una mayor competitividad y desarrollo. Adelante, por favor. Tenemos también un entorno en donde ya se decía es inusitado el avance tecnológico que estamos viviendo. Un avance que sin duda trae repercusiones muy altas en torno a los retos que enfrentan las instituciones educativas, la necesidad frente a la cual nos situamos de contribuir a nuevos perfiles de egreso en donde atendamos a esta manera en que ha evolucionado la empleabilidad. ¿Qué están requiriendo los egresados para incorporarse al mercado productivo? Pero no solo desde esta lógica de mercado, sino también desde esa lógica de aportar al desarrollo social de nuestras comunidades a nivel nacional e internacional. Encontramos que hay una evolución ciertamente exponencial a nivel tecnológico, inusitada, ¿no? Que no hubiéramos pensado en décadas recientes y que hoy nos habla de la necesidad de como educadores, y ya lo comentaba nuestra colega que nos antecedió en este sentido, cómo favorecer un uso favorable y positivo de todas estas tecnologías que permitan, más allá de el distanciamiento físico, que nos permitan más bien el encuentro, que favorezcan la posibilidad de obtener aquellos conocimientos que quizá no tendríamos oportunidad de hacerlo sin estos avances tecnológicos. La evolución del empleo hoy día, bueno, ya no podemos pensar, o los jóvenes, los millennials ya no pueden pensar en un empleo para toda la vida, en un empleo de hoy para siempre, ¿no? Si algo está presente en esta dinámica es el cambio, son los trabajos temporales, es la competencia para ocupar un puesto, una función, en fin, y
para transitar a lo largo de su vida en un número muy importante de empleos. Esto nos va hablando de un perfil de egreso, de la necesidad de adaptarnos a nuevos contextos, de la flexibilidad, de la necesidad de aprender a lo largo de la vida, ¿sí? Y en este sentido también tenemos cómo la empleabilidad ha evolucionado y vamos requiriendo nuevas habilidades. Tenemos también que reconvertir aquellas que se han desarrollado y frente a ello, pues sin duda las instituciones educativas tienen un reto sustantivo. Si me ayudan con la siguiente, por favor. En este contexto en el que estamos situados, podemos encontrar que desde la educación hay ciertos rasgos obsoletos ya y que sin embargo todavía los vemos muy presentes en nuestras instituciones. No me voy a detener en todos ellos, pero sí creo importante que ustedes puedan apreciar ahí algunas de las imágenes y frases que destacan, en donde todavía seguimos teniendo instituciones, bueno, ya no digamos sin conexión, sin Wi-Fi, sino en algunas ocasiones y comunidades sin electricidad. Lo veía hace unas semanas, unas telesecundarias que yo no entiendo cómo pueden funcionar si no hay estos recursos básicos de infraestructura. Salones aislados, el hecho de que desde la concepción de los profesores se prohíban las tablets o los usos de los teléfonos o en general de otros dispositivos por no saber muchas veces qué uso pedagógico darle, es ahí también un tema importante. El no permitir el acceso a las redes sociales, maestros que no comparten lo que hacen en el ecosistema, este es un tema fundamental para el desarrollo educativo. En la medida que las buenas prácticas docentes se puedan ir compartiendo y haciendo extensivas, es que la innovación educativa puede también tener otros derroteros. En fin, hay una serie de condiciones que están muy presentes en las escuelas el día de hoy y que sin embargo ya desde un contexto global tendríamos que considerar totalmente obsoletas para el desarrollo del tipo de ciudadano que tendríamos que estar formando el día de hoy. La siguiente, por favor. Bien, aquí hay un punto bien importante y es ¿en qué estamos formando a nuestros estudiantes? Fíjense cómo en un lapso de 3 y 5 años ha evolucionado de una manera impresionante aquellas necesidades formativas que los empleadores están considerando. Tenemos, por ejemplo, en el 2015 el informe del Foro Económico y lo pueden ustedes apreciar marcado en colores, cómo se mantienen en morado y en rojo a lo largo de los 3 años. En 2015 las 3 habilidades más importantes, ahí se enuncian 10, eran la resolución de problemas complejos, la coordinación con otros y la gestión de personal, por poner algunas. En el 2018, observen ustedes cuáles han declinado y cómo justamente la gestión de personal, que era una de las habilidades más importantes en el 2015, para el 2018 ya no tiene la misma relevancia. Y por el contrario, se está viendo la demanda necesaria del pensamiento analítico y de la innovación, del aprendizaje activo y estrategias de aprendizaje, de la creatividad y originalidad, y de todas aquellas habilidades que lo que buscan es potenciar un aprendizaje para la vida y una adaptabilidad a los complejos y dinámicos entornos, no solo laborales, sino sociales. ¿Sí? Ese es un punto fundamental que como educadores debemos reflexionar en torno al tipo de persona que estamos formando. Hoy día se señala que la información y los contenidos van a estar a disposición de todos por diversos medios. Los tenemos en textos, los tenemos en internet, los tenemos en distintos medios. Sin embargo, las habilidades se reconocen o se identifican como un valor agregado, como un elemento clave para poder desempeñarse mejor en los nuevos contextos de empleabilidad. ¿Me ayudan, por favor, con la siguiente? Vemos aquí también algo bien importante. ¿Para qué estamos formando a los nuevos profesionales? ¿Cuáles son, digámoslo así, las profesiones del futuro? ¿Y cuáles son las que ya están declinando? Tenemos aquí el comparativo. Analistas y científico de datos, en primer lugar. Especialista en inteligencia artificial y aprendizaje automático. Gerente general y de operaciones, desarrolladores de software y aplicaciones. Profesionales de ventas y marketing, ahí hay un área de oportunidad muy importante. Especialistas en Big Data, por supuesto. Especialistas en transformación digital, en nuevas tecnologías, en desarrollo organizacional y en servicios de tecnología de la información.
En contraparte, tenemos profesiones que cada vez se requieren menos, que cada vez son menos demandadas. Junto con ello hay todo un movimiento mundial de avanzar en la certificación profesional aunado a los títulos profesionales. No sé si ustedes ya en sus países han escuchado el tema de las insignias y además de las insignias digitales. Nosotros ahora mismo en la universidad, en la UPAEP en Puebla, es una universidad católica, privada, con cerca de 20,000 estudiantes que atendemos desde nivel bachillerato hasta posgrados. Estamos trabajando justamente en cómo ir incorporando estas insignias digitales en nuestros estudiantes desde el bachillerato, de manera tal que puedan ir teniendo un currículum global que les permita y favorezca la inserción en el ámbito y desarrollo profesional. Adelante, por favor. En estas condiciones de este contexto muy brevemente bosquejado, muy brevemente presentado, es muy importante que podamos reconocer cómo hay esta dualidad y en cierta forma esta que se presenta aquí como un enfrentamiento entre las habilidades duras y las habilidades suaves. Hoy día se dice, bueno, hay por un lado enseñanza, contenidos específicos y habilidades que pueden medirse y definirse, que son generalmente aquellas competencias que están asociadas a ciertos desarrollos de inteligencia que tenemos, matemáticas, habilidad para el uso de programas de software, la operación de alguna maquinaria. Y en contraparte tenemos aquellas habilidades llamadas suaves, que ya más bien hoy día estuve hace algunos meses, tuve la oportunidad de compartir en un panel con los rectores de la Universidad de Alcalá de Henares y de la Universidad de Bucaramanga, en Colombia, y justamente se hablaba de este tema, de cómo esas llamadas habilidades suaves cada vez están teniendo una mayor centralidad en la formación del egresado, en donde necesitamos que se vuelvan ya no solo en un complemento, sino en un elemento central que permita a los egresados manejar el comportamiento y las relaciones interpersonales, que sea cada vez más fácil la toma de decisiones, entender los procesos que se están suscitando para el desarrollo de ciertos trabajos colaborativos y de grupo, la comunicación, en fin, entre otros elementos que se vuelven sustantivos en el currículum escolar de todos los niveles educativos. Adelante, por favor. Las condiciones de empleabilidad. Vamos a ver qué se pensaba respecto al empleo a lo largo del siglo XX y bueno, a principios de este siglo. En el siglo XX inicios, pues se reconoce una dimensión denominada binaria, ¿no? Dual, digámoslo así. ¿Estás calificado o no para el trabajo? Básicamente una posición valorativa en términos de dicotomía. Sí o no puedes ingresar porque tienes las calificaciones para hacerlo. Hacia mediados del siglo XX hay una noción ya más dinámica en donde una vez que se ingresa a la empresa se puede tener una trayectoria, un ascenso y una movilidad, ¿sí? A lo largo de los años que se permanece ahí. Para ya el siglo XXI, la noción contemporánea de la empleabilidad nos habla de competencias para obtener empleo y aprovechar nuevas oportunidades en el mercado laboral. Hoy día los grados académicos son fundamentales, pero no son garantía. Muchas veces son solo la condición para poner en posibilidad de ingresar a un mercado laboral. Pues únicamente. Ya no representan necesariamente la movilidad económica. Hay una dimensión interactiva y adaptable a lo largo de la vida para enfrentar un contexto cambiante. Hoy día esta necesidad se vuelve fundamental y vital en todas las organizaciones. El grupo de activos personales que permita hacer frente a las condiciones cambiantes de tecnología y del propio mercado laboral, así como también la capacidad relativa que se depende o no del entorno al cual se va a integrar. Hoy día esos entornos son también muy dinámicos, muy cambiantes y difieren mucho de un contexto a otro. ¿Qué es lo que dicen los estudiantes respecto a su aspiración o expectativa de empleabilidad? Ayúdame a prepararme para el trabajo y obtener los conceptos básicos, adecuados o correctos para el ingreso. En las encuestas de percepción, si ya han tenido oportunidad, por ejemplo, de revisar los resultados de Universa,
que esta encuestadora, digamos, que hace los estudios, incluso comparativos. Nosotros en México tenemos la posibilidad, pero entiendo que en toda América Latina, de tener ese comparativo de cómo una instancia externa consulta a nuestros estudiantes sobre sus expectativas durante la universidad, su propia valoración de la formación que reciben y sobre las expectativas laborales. Y bien interesante incluso para esos temas de equidad, de paz y de ciudadanía de los que se habla en esta cumbre, es por ejemplo el análisis que hace de ciertos indicadores en donde la expectativa del ingreso de las mujeres, por ejemplo, dependiendo de qué tipo de universidad, es más o menos alta o altamente, significativamente más baja con respecto a las aspiraciones económicas de los hombres, ¿no? Entonces eso habla de cómo también la mujer se posiciona ante un escenario laboral y económico con expectativas todavía de desigualdad desde su propia concepción. Entonces los invito ahí cuando tengan oportunidad de revisar las encuestas de Universa. Hay datos muy reveladores, muy interesantes y a los que seguramente pueden acceder ustedes desde sus instituciones para que también puedan recurrir a este tipo de información. Adelante, por favor. Bueno, un tema central y que nos atañe a todos en esta cumbre en particular, pues son justamente los objetivos del milenio, los objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Y aunque diría que prácticamente los 17 objetivos son fundamentales y centrales, pues el 4, la educación de calidad, sí o sí nos toca a todos los que estamos aquí reunidos y convencidos por este tema. Un dato interesante, importante, tuvimos la oportunidad de recibir al doctor Mariano Jabonero en meses pasados, al presidente de la Organización de Estados para Iberoamérica en Puebla, y nos comentaba en torno a cómo se llega, bien lo decía el doctor Eduardo ya, en esa transición de la agenda, pues un tanto fracasada por los pocos o escasos o nulos resultados, a situar estos objetivos para el desarrollo sostenible y cómo el tema de la cultura queda fuera. Si ustedes lo aprecian, no hay ningún objetivo explícitamente relativo a la cultura, porque no lograron establecer un acuerdo sobre la concepción de cultura. Dato interesante. Dato interesante que nos muestra cómo esta diversidad y estos antagonismos pues son muy patentes en el ámbito, no local o como luego lo sentimos, sino a nivel mundial. Adelante, por favor. Bueno, frente a ello, y les decía, este muy breve escenario tecnológico, social, económico, asociado a la empleabilidad, podemos ver la necesidad de formar cada vez más de una manera mucho más flexible, integral y dinámica, en donde tenemos que asumir un rol desde la educación, cierto, pero también en conjunto con otros agentes educadores. En este caso, evidentemente el centro educativo debiera dar la pauta para ir innovando en los procesos y en la formación de los estudiantes, y teniendo por supuesto al alumno como protagonista de ello. Pero también necesitamos favorecer entornos sociales y familiares comprometidos con estos procesos. Para ello, este modelo de educación integral que aquí comparto implica buscar cambios significativos, decía ya hace un momento, en este perfil de egreso independientemente del nivel educativo en el que estemos situados, en donde el desarrollo emocional, un tema no atendido por muchos años en la educación, hoy se vuelve un tema central. El tema de las inteligencias que se está tratando también en esta cumbre es un tema central. Y sobre todo aquellos aspectos que tienen que ver con la posibilidad de considerarnos ciudadanos globales. Una educación con un pensamiento global que forme justamente para ello, que permita generar este término que se ha acuñado ya desde hace algunos años, glolocal por algunos, glonalocal por otros, ¿no? En donde tendríamos que estar atendiendo, ¿cierto?, a un entorno global, local y nacional. Veíamos cómo entre las características de la empleabilidad que han ido creciendo tiene que ver el tema de la creatividad, por ejemplo. En este modelo integral también aparece. Y aparece justo porque se necesita centralizarlo en la persona y en el desarrollo de sus potencialidades. Esto es algo que podría ser un principio educativo básico,
la educabilidad y la posibilidad de que el educando pueda desarrollar plenamente sus potencialidades. Pero tenemos que adecuarlo a los contextos. Tal vez este mismo principio en otra época atendía a otro contexto, atendía a otras necesidades y se planteaba otros objetivos específicos. Hoy día necesitamos una formación, cierto, para la ciudadanía, que fortalezca los valores que tan poco reflexionados están en nuestro contexto social, que ponga en el centro a la persona, ¿sí? que en realidad posiciona al estudiante como este protagonista del proceso. Y ahí que nos ayuda muchísimo las metodologías activas. Es bien difícil esta transición del profesorado, y me asumo como parte de ello, de cómo ir pasando de esta concepción tradicional de impartir la clase a favorecer la condición de aprendizaje con estrategias en donde quien es el protagonista es el estudiante. Este es el más grande reto para poder innovar la práctica educativa. Como dejo el escenario educativo del aula, ¿sí? Lo amplío además a otros espacios que no necesariamente sean el salón de clases y le doy el protagonismo al estudiante. Pero mediante procesos de acompañamiento, no es porque ahora le toca al estudiante exponer y dividimos el libro en varios capítulos para sus exposiciones, no, tenemos que generar condiciones y estrategias de aprendizaje que al mismo tiempo incluso al estudiante le permitan no solo aprender ese contenido, sino desarrollar la habilidad para generar sus propias habilidades de aprendizaje. ¿De qué hablamos ahí? Hablamos de la autorregulación. Hablamos de la educabilidad de las emociones, hablamos de cómo afrontar las situaciones que se presentan a lo largo de la vida. De verdad que es impresionante en el contexto social que estamos actualmente, todas las problemáticas educativas que muchas veces las pensamos y sin duda son clave y fundamentales en la educación básica, preescolar, primaria, pero que no son exclusivas y ustedes como educadores lo sabrán. Actualmente en la facultad tengo también el gusto de coordinar un programa de doctorado en educación, programa que está además reconocido por el Padrón Nacional de Calidad del CONACYT. Esto implica pues una serie de criterios de admisión muy rigurosos. Quien llega ahí, ¿no? es una persona que pasa una serie de valoraciones, digámoslo así, de filtros para poder ingresar a un programa de esta calidad. Y a lo largo del trayecto formativo, el componente emocional, en la experiencia que llevo en los 4 años coordinando este programa, he podido ver cómo es el factor más complejo de atender por parte de los estudiantes a lo largo de ese trayecto. Y les hablo evidentemente de alumnos de no menos de 28 años hasta 58, que ha sido el estudiante de mayor edad que hemos recibido en este programa. Las situaciones de vida, personales, de salud, que se les presentan en este trayecto y en esta etapa son sumamente complejas. Pero lo más complejo y lo más revelador para mí ha sido en esa experiencia y acompañar en esos procesos, en cierta forma, a estos adultos en formación de este nivel, en la necesidad de escucha, en la necesidad de afrontar situaciones incluso de carácter académico, ¿no? O sea, ¿cómo puedo aceptar una crítica respecto a mi pregunta de investigación, ¿no? De la construcción de mi marco teórico? O sea, hay una serie de condiciones que se desarrollan a lo largo de esta formación de alto nivel que muchas veces las personas a lo largo de la vida y en este contexto actual tienen enormes dificultades para afrontar. Entonces, el componente socioemocional, sin duda, hoy día y en nuestra sociedad actual, se vuelve un elemento clave y fundamental para el desarrollo. Adelante, por favor. ¿Cuál es este paradigma, entonces, que necesitamos en una educación para el siglo XXI? Bueno, como paradigma y simplificando mucho este concepto, hablaríamos de 3 concepciones básicas y esenciales. ¿Cómo entendemos el conocimiento? ¿Cómo entendemos el aprendizaje y los contenidos de la enseñanza? Les estoy dando el deseable, porque el otro ya todos lo conocemos y es el que tenemos, ¿no? ¿Cuál sería este paradigma deseable para poder favorecer una formación integral en este contexto del siglo XXI?
Tenemos que pensar el conocimiento desde un enfoque de I+D, investigación y desarrollo. Ya no solo para generar teoría, ya no solo para interpretar y comprender la realidad, sino para que sea esta una forma a través de la cual la actividad humana ciertamente explica los diferentes campos de la realidad, genera la teoría, pero trata de generar cambios. Yo no sé si lo han apreciado en sus países, pero pareciera que empieza a incorporarse al discurso de las instituciones de educación superior, algo que para algunas de ellas, por su propia naturaleza y misión, está desde su ADN, y es la capacidad transformadora de la universidad. Nosotros mismos en la universidad nos reconocemos en la propuesta de valor como una universidad que promueve el liderazgo y la transformación social. Entonces, hay un objetivo muy particular y una serie de acciones y de intenciones para provocar que los profesores generen experiencias significativas en los estudiantes. Estas experiencias significativas están vinculadas a la realidad, a desarrollar sus capacidades de liderazgo y a poder generar cambio y transformación en su entorno. Pero ello conlleva toda una dinámica que no lo hace un profesor, no es solo la docencia, no es solo el currículum, es todo el entorno universitario, todas las políticas que acompañan la vida institucional, toda la estructura organizacional que se plantea y, por supuesto, la concepción de partida. ¿Cómo nos concebimos como institución? Como una institución de puertas abiertas, de salida, de frontera, ¿sí?, cercana a la realidad, o una institución que teoriza, que genera conocimiento muy valioso, sin duda, pero hasta ahí. Creo que aquí hay un elemento fundamental en donde las universidades, las instituciones de educación de cualquier nivel tienen que repensarse seriamente. ¿Cómo favorecemos procesos en nuestros estudiantes que los acerquen a la realidad? A esa realidad concreta y, por supuesto, a ser mejores personas en esos contextos. La concepción de aprendizaje que propone este paradigma tiene que ser aquella que considera el aprendizaje como resultado de la construcción activa del estudiante, en donde actúa sobre el objeto de aprendizaje. Esto implica un estudiante activo, un aprendiz, pero que además no aprende solo, aprende en colaboración, aprende con sus pares, y el profesor aprende con ellos, el maestro aprende con ellos. Entonces no lo sabe todo. No hay clase que me estrese más que aquellas que son las donde se aplican metodologías basadas en proyectos, porque te reúnes con los alumnos y no sabes bien a bien qué va a pasar. Dependerá de, obviamente hay un objetivo, hay una planeación, pero el proyecto concreto, ahora mismo estamos trabajando en una escuela internado, en donde es una primaria en la ciudad de Puebla, en el centro de la ciudad de Puebla, que tiene cerca de 300 estudiantes y donde los estudiantes de psicopedagogía van a detectar una serie de necesidades educativas para poder favorecer procesos pues, que puedan brindar acompañamiento a los profesores y o a los estudiantes. ¿Qué pasa? Pues que nos reunimos y que si el consejo técnico nos van a dar el espacio para la capacitación a los profesores, pues no sabemos, los chicos van, vienen, nos organizamos, ajustamos horarios, nos coordinamos con otras áreas, en fin, reúne una serie de condiciones que en una situación tradicional de ser docente, difícilmente uno se anima a hacerlo. Porque es más trabajo, porque genera incertidumbre, porque al final no sabes bien a dónde vas a llegar. Entonces requiere una decisión personal de apostarle a una formación y educación situada, atender una problemática de una relevancia social importante y actuar en pro de la formación de los estudiantes. Evidentemente también eso tiene que ir acompañado de un desarrollo profesional del docente, de un profesor que reflexiona sobre su práctica, de un profesor que piensa en aquello que puede transformar a través de sus estudiantes, que más allá de los contenidos que seguramente se sabe y domina perfecto, que puede ir incorporando en situaciones concretas, porque queremos educar en competencias, pero muchas veces habrá que ver si nosotros como docentes ya hemos desarrollado las competencias de ser docente para el siglo XXI. Y bueno, finalmente el tema, y hasta está como en chiquito porque hoy día, no que no sea importante, sigue siendo fundamental, pero en el proceso se vuelve
perdonen si es muy atrevido decirlo, un poco el pretexto, los contenidos de la enseñanza. Es el conjunto de saberes, de formas culturales, cuya asimilación y apropiación para los alumnos y alumnas se considera esencial para su desarrollo y socialización. Pero no pasa nada si no cumplimos al 100% el programa, ¿eh? El estudiante si desarrollamos en él la capacidad de saber buscar información, saber discriminarla y utilizarla en el momento que la requiera, pues no pasa nada si no expusieron todos el tema, ¿sí? Y eso muchas veces en los formatos instruccionales nos agobia demasiado. Bien, pues estos serían los principios básicos de este paradigma de la educación integral para el siglo XXI. ¿Cómo lo hacemos operativo? Si me ayudas, por favor, con la siguiente. ¿Cómo hacemos operativo este paradigma? Pues si hablamos de que es un cambio en el ADN del profesor, en la manera de concebir la enseñanza, pues hablamos necesariamente de un proceso de innovación. Y un proceso de innovación en el cual la invitación sería que no se trata, ya se decía al inicio, de una moda, y menos que esta sea pasajera, sino de un cambio y una transformación profunda, desde la concepción de la educación, desde la concepción de mi rol docente y desde la concepción de lo que pretendo promover en el desarrollo de los estudiantes. Y básicamente tendríamos que respondernos 3 preguntas. Y si me preguntan por en qué orden de prioridad, yo diría la primera, ¿para qué? ¿Voy a innovar en mi clase? ¿Para qué? ¿Qué quiero lograr con un cambio, con una transformación? ¿Qué voy a innovar y cómo lo haré? Pero lo primero es tener claro el propósito, la intención y el sentido de cualquier innovación. Y creo que de cualquier actividad en la vida humana. Adelante, por favor. No sé cómo ando de tiempo, pero ¿voy bien? Bien, gracias. Bueno, hay varios desafíos para poder hacer esa respuesta, esas 3 preguntas y esas acciones en torno al para qué, al qué y al cómo innovar. Tenemos que pensar como un componente de la innovación, y si recuerdan esos escenarios que poníamos al principio, ¿cómo puede innovar para responder al crecimiento socioeducativo, a la competitividad y a los retos de la práctica educativa? O sea, no puedo estar ajeno a ese contexto en donde hay una serie de necesidades, ciertamente del mercado laboral, pero sobre todo no puedo dejar de ver cuáles son las problemáticas sociales para las que debo formar a esa persona. La necesidad de transformar las instituciones desde la base de los cambios curriculares, ese también es un elemento fundamental, así como se han hecho cambios en detrimento, ¿no? Cuando decían, bueno, se ha anulado el componente de formación cívico y ético. Bueno, pues es un cambio que en nuestro país ha tenido repercusiones muy fuertes. ¿Cómo podemos generar en positivo, desde la propuesta curricular, innovaciones que favorezcan la formación? Y para ello debemos de estar reflexionando permanentemente en una pregunta básica: ¿qué función social cumple la institución educativa, la escuela, la universidad, en el nivel educativo que se trate, desde el preescolar hasta el posgrado? ¿Qué función social tenemos como institución? ¿Cómo contribuimos a la atención de las problemáticas y cómo favorecemos la atención y la formación de personas que se desarrollen plenamente? En última instancia diríamos, pues para la felicidad, ¿verdad? Para una sociedad más armónica. Y esto a lo mejor suena muy utópico, como solemos ser los educadores, pero ese es el fin último. Ese es el fin último y que vale la pena no perderlo de vista, porque si no nos volvemos en el pragmatismo de la burocracia docente, que también es una de las condiciones que muchas veces nos limitan y entorpecen nuestra práctica. Repensemos entonces la institución educativa. ¿Cuáles son los fundamentos de los cambios? ¿Con base en qué vamos a generar un proceso de innovación para un nuevo modelo, para cambiar de paradigma? Tengámoslo presente y sobre todo en estas miradas que muchas veces ante la inmediatez que la tecnología y en general el tiempo actual nos ayuda o nos lleva a pensar, como ya lo decía también Eduardo, eso de pensar como en el futuro, pues como que de aquí al 2030, pues si ya no estoy, como que ¿para qué? Pero no podemos como educadores dejar de observar que los cambios en educación, los procesos en educación, necesariamente son semillero. Son procesos cuyos resultados tal vez no nos toque verlos, aunque también satisfactoriamente muchas veces los podemos ver. Bueno, hace rato saludaba yo a Verónica y recordando
Resulta que fue mi alumna hace algunos años y dije, bueno, qué gusto me da que esté desempeñándose ya en estos cargos en el área de educación y cultura. Bien, adelante, por favor. Me gustaría si pasas 3 diapositivas adelante, si a alguien le interesa la presentación, con mucho gusto se las dejo, pero quisiera irme a, bueno, una vez que definimos esta función social, otra más, por favor, este rol, ahí, por favor, este rol de la institución educativa, ¿en qué es aquello que queremos innovar? Es muy importante tener presente la voz de los estudiantes. ¿Qué dicen los estudiantes hoy día respecto a la educación, respecto al proceso educativo? Todavía hoy confía en la educación actual, todavía hoy. Estos son resultados de investigaciones educativas. Los directivos solo ven necesidad de mejorar, pero no de reinventar los centros de formación, en contraposición, ¿no? Bueno, pues hasta ahí, si ellos solo esperan que mejoremos y nosotros pensamos que podemos hacerlo, bien. Pero ahí hay una cuestión evolutiva. ¿Se acuerdan que poníamos el 100% de los estudiantes? ¿Qué nos dice? Ayúdame a prepararme para el trabajo y obtener los conceptos básicos. Desarróllenme las habilidades que necesito para mi futuro. O bien, hay estudiantes que dicen el modelo debe cambiar. ¿Sí? Y abajo podemos ubicar que además los estudiantes están dando mayor prioridad a las innovaciones que pueden apoyar sus experiencias de aprendizaje para el empleo futuro. Eso les es más significativo. También que si bien otorgan una importancia extrema a las universidades, los mismos estudiantes reclaman habilidades más prácticas. Ayer unos chicos cursan la materia de mercadotecnia y nos hicieron un estudio provocado en torno a un cambio que hubo en la institución de organizar de manera diferente los periodos de verano, ¿no? Entonces hubo mucha polémica desde la parte de que cómo te inscribías, la duración de las clases, si no eran muchas horas seguidas, en fin, cómo llevar en 8 semanas o en 4, porque había 2 modelos, lo que regularmente cursas en 16. Entonces los chicos que estudian mercadotecnia hicieron el estudio y ayer lo presentaron en la reunión de directores. Bien interesante porque ellos están en formación y ellos realizaron una investigación acompañados de sus profesores. Y algo que fue recurrente es el desarrollo de habilidades. Oigan, no pongan las materias teóricas en el verano porque no da tiempo, pónganlas más prácticas. O sea, tampoco es que se estén negando los chavos a estudiar la teoría, ¿no? Pero no nos la pongan ahí, mejor ahí, que son clases además más largas, pues que sean materias mucho más procedimentales y orientadas al desarrollo de las habilidades. Pero fíjense estas estadísticas. 25% de los estudiantes que participaron en este estudio esperan un cambio en los próximos 3 años. O sea, esperan que se dé una innovación en sus procesos de formación. El 50% predice el cambio dentro de los próximos 10 años. Y hay otros que ya tienen como una posición bastante dramática, ¿no? Están convencidos de que no va a cambiar. Entonces, creo que esto nos sitúa a los educadores ante un reto. ¿Cómo nos están percibiendo y qué tanto estamos dando respuesta a las necesidades de formación de los estudiantes en un mundo que ya no es el en el que nos formamos? Es otro totalmente diferente. Adelante, por favor. ¿Qué necesitamos entonces innovar? Bueno, ya no la podemos anticipar, pero sí tratemos de atender la demanda de habilidades del siglo XXI e integrar mejor la dinámica tecnológica con el aprendizaje. Si se dieron cuenta en una de las diapositivas que planteé al inicio, prácticamente todas las nuevas profesiones están asociadas a tecnología, no hay vuelta de hoja. Detonar el potencial de todos los alumnos, pues esto es fundamental. También los procesos de aprendizaje personalizados, la atención a la diversidad, el reconocimiento de los estilos y ritmos de aprendizaje, es algo fundamental para detonar ese potencial de los estudiantes. Hallar soluciones innovadoras sobre qué aprender, cómo aprender, cuándo aprender y dónde aprender. Las barreras entre la educación formal y no formal cada vez se diluyen más. Los chicos pueden aprender más y mejor fuera de las aulas, ya no de la escuela. Empecemos al menos fuera del aula, ¿no? Tengamos presente esto. Avanzar en la era de la organización laboral industrial a la era de la organización laboral profesional. Esto es lo que necesitamos construir, nuevas formas, reinventar
reinventar la escuela. Hay un texto de Mariano Nguita, un sociólogo que trabaja en la Universidad Complutense, que se llama Más escuela, menos aula. Muy interesante, porque justamente alude a estos principios que aquí se señalan. Adelante, por favor. Bueno, una forma de hacer, hemos hablado del para qué y del qué. ¿Cómo innovar? Pues no es nada totalmente nuevo. Algunas de estas metodologías tienen ya algunos años. Lo importante es aquí que podamos reconocerlas y reinventarlas para la situación concreta de nuestras aulas y de nuestros estudiantes, porque tampoco son recetas, ¿sí? Se trata más bien de que podamos generar condiciones de aprendizaje. Ahí hay varias, estas están tomadas de un informe de la Asociación Nacional de Universidades de Instituciones de Educación Superior, la ANUYES en México. Yo les invito, basadas en un texto que además pueden descargar y vienen experiencias y ejemplos muy valiosos y muy ricos, y los invitaría a revisarlas. Y si me ayudan por favor con la siguiente, y me quisiera centrar como en algunos principios que permean todos estos tipos de metodologías. La siguiente, por favor. Si me ayudan con la diapositiva, jóvenes. Bien, gracias. Justo aquí. ¿Cómo innovar para la formación integral? Bueno, todas estas metodologías tendrían sus principios en estos 6 componentes. Tenemos que favorecer un ambiente de aprendizaje de apoyo y productivo, un aprendizaje social, cooperativo, autorregulado, un ambiente de aprendizaje que promueva la independencia, la interdependencia y la automotivación. Eso tendría que ser otra característica en las metodologías que utilicemos en el aula o fuera de ella. Otro principio sería las necesidades de los estudiantes, circunstancias, perspectivas e intereses se deben reflejar en el programa de aprendizaje. Tengamos siempre nuestro programa como una tentativa, y no porque lo cambiemos totalmente, pero tratemos de encontrar aquellos elementos en donde los estudiantes puedan hacer aportes para que el aprendizaje les resulte mucho más significativo y se lo puedan apropiar. Hay técnicas bien sencillitas que no nos llevan tanto a modificar a nosotros el programa, sino más bien al estudiante a pensarlo. Decimos, ¿para qué hacemos la planeación si ni la leen, no? Los estudiantes muchas veces. ¿Cómo lograr que el estudiante tome conciencia de lo que va a aprender y para qué? Podemos a lo mejor encargarle como tarea, y no leerlo en clase, que traiga 2 preguntas o dudas sobre la planeación didáctica. Muy sencillo. Y es una manera que aseguramos o garantizamos que al menos la va a revisar. Otra estrategia súper fácil y que ayuda mucho a la autorregulación y al sentido del aprendizaje, ahí siguiendo a César Coll, por ejemplo, que es el tema de decir, bueno, este es el objetivo del curso, de la materia. ¿Cuál es tu objetivo personal de aprendizaje? Parafraséalo, ponlo en contexto, sitúalo, de acuerdo a lo que sabes, a lo que te interesa, a donde lo quieras aplicar. Y tiene un efecto, yo les invitaría a probar estrategias tan sencillas como esas, que seguro muchos de ustedes a lo mejor lo han ya probado, pero verán, si lo hacen con esa intención de provocar que el estudiante se apropie, cómo podemos, y le damos seguimiento, porque eso también es otro punto, démosle seguimiento y veremos cómo vas con tu propósito personal de aprendizaje. ¿Cómo te evalúas respecto a lo que has logrado de tu propósito personal de aprendizaje? Son estrategias bastante sencillas, muy accesibles y que nos permiten favorecer este tipo de condiciones. Los estudiantes son desafiados y apoyados para desarrollar niveles de profundidad de pensamiento y aplicación. Bueno, para ello necesitamos una enseñanza situada y un aprendizaje en contexto. El aula se les queda corta. Lo aprenden bien rápido. Llevé muchos años dando teoría curricular y me acuerdo que eran así como las clases para explicar y la postura crítica. Hoy se los das, lo leen y ya lo entendieron y ahora, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, lo que sigue. Hay una manera distinta de aprender de los chicos. Las prácticas de evaluación deben ser parte integral de la enseñanza y el aprendizaje. La importancia de la evaluación, cierto, diagnóstica, pero sobre todo la formativa y el potente valor que tiene la retroalimentación a lo largo de todo el proceso. Evidentemente el tema de la autoevaluación y de la coevaluación se vuelve también un elemento fundamental para que el estudiante pueda considerar y hacer metacognición sobre su proceso de aprender.
Y esto no va al final, va durante el proceso, desde el inicio, porque generalmente tenemos la planeación, el desarrollo y la evaluación como que lo vemos al final y ya luego vemos cómo evaluamos. La evaluación hoy día, además hay un cambio fundamental en la concepción curricular, en donde partimos de resultados de aprendizaje. ¿Eso qué quiere decir? Que lo primero que diseñamos son las evidencias del aprendizaje, que lo primero que debemos tener claro es cómo vamos a evaluar al alumno, cómo va a dar evidencia el alumno de que aprendió algo y qué fue lo que aprendió. Estos modelos que en inglés se denominan los learning outcomes, las instituciones ya estamos transitando a ello. Las instituciones que queremos considerarnos instituciones globales y acreditarnos por otras instancias internacionales, necesariamente estamos incorporando desde el diseño curricular el aprendizaje basado en resultados de aprendizaje, valga la redundancia. Y finalmente, el aprendizaje se conecta fuertemente con las comunidades y la práctica más allá del aula. Entonces, tenemos que rebasar la frontera del salón de clases, tenemos que pensar, idear e incorporar a los estudiantes en la generación de ideas de dónde pueden situar las experiencias relevantes que den sentido a lo que aprenden. El tema del sentido del aprendizaje, si yo soy capaz de comprender para qué aprendo lo que aprendo y además cómo lo estoy aprendiendo y cómo lo puedo aprender mejor, eso se vuelve un principio pedagógico que nos ayuda a diseñar mucho mejores experiencias educativas para nuestros estudiantes. Entonces, pues la invitación es a que vayamos avanzando en estos procesos de innovar nuestra práctica, ciertamente, de pensar la educación como componente vital para el desarrollo de las personas, en donde como educadores tenemos un compromiso fundamental y bueno, que podamos evidentemente mantener esta utopía por la educación, mantener esta firme esperanza de que la educación es un elemento fundamental para lograr el cambio educativo y formar mejores ciudadanos. Pues muchas gracias a todos por su atención y pues quedo a sus órdenes.